Bienvenidos a este especial de soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser y este es Herbert. Hoy tenemos con nosotros a Jim Rickards, autor de este nuevo libro titulado El nuevo momento del oro, con quien exploraremos las distintas soluciones que pueda haber al desplome deflacionista al que se enfrenta el planeta entero. Y es que aunque diversos países y regiones del mundo han probado con la flexibilización cuantitativa, los intereses cero, las guerras de divisas, nada les ha funcionado. Por eso queremos hablar del tema con un experto en la materia como es Jim. Bienvenido a este especial de soluciones veraniegas. Es un placer, Max. Hola a ti también, Stacy. ¿Qué tenemos hoy? Ya lo ha dicho Max. Los bancos centrales han probado con la flexibilización cuantitativa los intereses por debajo del 0%, algo que antes de la crisis no parecía factible, pero que ha demostrado serlo. ¿Intereses negativos? Sí. O las guerras de divisas. El que más ha apostado por esa estrategia ha sido Japón, aunque está consiguiendo justo lo contrario de lo que quería, que no era otra cosa que devaluar su moneda. Ya que tenemos la Torre de Londres justo detrás de nosotros, me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver con el pasado. ¿Estaríamos en esta situación absurda si Jamie Dimon formara parte de una cadena de presidiarios? La verdad es que si los banqueros hubieran ido a la cárcel por los delitos que han cometido, las cosas estarían bastante mejor. JP Morgan es una de las empresas que más delitos ha cometido de toda la historia, y no lo digo yo, no es una opinión que una persona pueda tener. Es que se han declarado culpables de un montón de delitos, han firmado diversos acuerdos de procesamiento diferido. Por lo menos 13, ¿no? No conozco la cifra exacta, pero si tenemos en cuenta lo grande que es el banco, con un delito ya basta para ser considerados grandes delincuentes. Por eso digo que son la empresa que más delitos ha cometido de toda la historia. Una vez tuve un debate con una periodista que me decía que Jamie Dimon era un genio porque había conseguido beneficios de miles de millones de dólares para sus accionistas. Y yo le dije, vamos a ver, si usted me ofrece unos intereses al 0%, seguros por debajo de su precio, una cantidad ilimitada de derivados, garantías gubernamentales implícitas y grandes subvenciones, y además me considera demasiado grande para caer, yo también puedo ganar 16.000 millones de dólares. Hasta un mono bien entrenado puede hacerlo. Cuando le preguntaron a Obama por la crisis del 2008 y su falta de determinación a la hora de atajar los problemas derivados de ella, su respuesta fue, pues yo fui quien salvó el sistema. Sin embargo, lo que parece desprenderse de sus palabras, Jim, es que cuando estalló la crisis, lo más aconsejable habría sido aplicar el Estado de Derecho. Efectivamente, los banqueros no salvan el sistema, se salvan a sí mismos. Ya lo hicieron en 1998 con el rescate de Long Term Capital. Sé lo que digo con conocimiento de causa porque yo formaba parte de la empresa y participé en la negociación de ese rescate. No nos estaban salvando, sino salvándose a sí mismos de las pérdidas que habían generado. Unas pérdidas que en condiciones normales los habrían abocado a la quiebra, pero que gracias al rescate les permitió salvarse y llevarse el dinero del balance general. Eso fue lo que pasó en 1998, que se salvaron a sí mismos. Por eso a finales del 2009 no podían creerse que continuaran manteniendo sus puestos de trabajo, que siguieran cobrando sus primas multimillonarias y que no les hubiera pasado nada. Por eso decidieron volver a repetir la jugada. Nadie rinde cuentas en el sector bancario. Y eso es lo que ha provocado esa falta de confianza en el sistema. El que era por aquel entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, se entrevistó con el Departamento de Justicia y le pidió que no procesara a los banqueros porque si ya había poca confianza en el sistema y encima se procesaba a esas grandes figuras de la banca, la confianza desaparecería por completo y se desataría una nueva crisis. Vamos, que el secretario del Tesoro le pidió al Departamento de Justicia que no aplicara el Estado de Derecho. A mí me suena que quiso evadir impuestos. Es cierto que tuvo problemas fiscales, sí. ¿Qué fue lo que se hizo durante la Gran Depresión? Meter a los banqueros en la cárcel, ¿no? Bueno, La Comisión Pecora. hicieron algo más eficaz aún, prohibirles su participación en la banca de inversión mediante la ley Glass-Steagall. Sí. En los años 20 los banqueros se dieron cuenta de que podían conceder préstamos basura, empaquetarlos como títulos bursátiles y vendérselos a los clientes, que serían los que luego afrontarían las pérdidas. Sí. Pues bien, lo que dijo el Congreso en 1933 y 1934 fue, está bien, pueden o bien conceder préstamos y aceptar depósitos o bien crear y asegurar títulos bursátiles, pero no las dos cosas, porque existe un evidente conflicto de intereses. Esa legislación permaneció en vigor durante 65 años hasta 1999, cuando el Congreso se creyó que era más inteligente que el Congreso de 1934. Durante el mandato de Bill Y Clinton. derogó la ley Glass-Steagall con el apoyo de ambos partidos. Phil Gramm fue el que firmó por los republicanos y Bill Clinton por los demócratas, así que me parece una razón justa para criticar a Clinton, pero el caso es que ambos partidos estuvieron de acuerdo. Y eso nos lleva a hablar de Hillary Clinton. Bernie Sanders ha insistido en la necesidad de recuperar la ley Glass-Steagall. Y tiene razón. Pero Hillary ha dicho que es una idea inviable y absurda. Hillary está a sueldo de los banqueros. ¿Qué esperaba
esperaba que fuera a decir? Pero voy a decirle una cosa, la idea no es inviable. La ley Glass-Steagall tenía 5 o 6 páginas de extensión, mientras que la ley Dodd-Frank tenía algo así como 2000. La ley Glass-Steagall establecía que o bien se concedían préstamos y se creaban depósitos o bien se aseguraban títulos bursátiles, pero no las dos cosas. La verdad es que no decía mucho más, pero aún así resultó muy eficaz. Pues bien, en 1999, demócratas y republicanos se unieron para derogarla. ¿Y qué pasó al cabo de 8 años? Que los bancos empezaron a conceder préstamos basura, empaquetarlos en títulos bursátiles y vendérselos a sus clientes, es decir, exactamente lo mismo que se hizo en los años 20. Por eso no deberíamos sorprendernos si el sistema se viene abajo como ya pasó en 1929, porque han hecho exactamente lo mismo. Mucha gente critica a Franklin Delano Roosevelt por sus políticas supuestamente socialistas, cuando él, precisamente, fue quien aprobó la ley sobre títulos bursátiles de 1933 y 1934, que fue la que sentó las bases del siglo estadounidense en Wall Street y la que permitió que se crearan normas sobre las ventas cortas y varios aspectos más. Sí, el primer presidente de la Comisión de Bolsa y Valores fue Joe Kennedy, uno de los mayores manipuladores del mercado bursátil de la historia. Recurrieron a un zorro para cazar a otro. Eran conscientes de que nadie sabía más sobre fraudes que él, así que les pareció el candidato idóneo para ocupar la presidencia. Y se llevó un dineral mientras estuvo en el puesto. Sobre todo con el contrabando. Se benefició de su posición de privilegio para embolsarse todo ese dinero. Sí, Kennedy y alguno más sacaba partido a las acciones, las empaquetaba y luego se las vendía al ciudadano de a pie. Ya que hablamos de presidentes con el apellido Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt tenía un primo lejano, o al menos eso creo, que anteriormente también había sido presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, conocido por acabar con los monopolios. ¿Cree usted que una medida así unida al encarcelamiento de los banqueros corruptos podría resultar eficaz para la economía actual, tan caracterizada por los oligopolios? Porque hay sectores como el farmacéutico, el bancario, el de los seguros de salud, el de las telecomunicaciones o el de la aviación, que están controlados casi al 100% por 3 o 4 grandes empresas. Teddy Roosevelt fue el primer presidente verdaderamente progresista, ahora que el término está tan de moda, aplicado a Bernie Sanders o a Jeremy Corbyn. Las leyes modernas antimonopolio no buscan acabar con los monopolios por el mero hecho de ser grandes, sino cuando perjudican a los intereses de los consumidores. Por eso aplicar estas leyes al sector bancario sería una buena prueba de fuego por 3 razones distintas. En primer lugar, para separar la banca comercial de la banca de inversión, como hacía la ley Glass-Steagall, y poner fin así al conflicto de intereses. En segundo lugar, porque no actúan en pro de los intereses del resto de ciudadanos que forman parte de la economía. Y en tercer lugar, porque plantean un riesgo sistémico. Es como lo que se hace en las estaciones de esquí para prevenir las avalanchas, dinamitar ciertas zonas antes de que se produzca la avalancha y aplaste al pueblo y a los esquiadores. No estamos hablando de una metáfora. La física, la dinámica y las matemáticas son exactamente iguales que en el sistema bancario, cuando éste se hace tan grande que está fuera de control. Por eso hay que ponerle freno antes de que se descontrole y aplaste al pueblo y a los esquiadores. Lo que acaba de plantear tiene que ver con la teoría de la complejidad que desgrana en el libro El nuevo momento del oro, en el que usted afirma que no es lo mismo que algo tenga complejidad que sea complejo. Bueno, la diferenciación la hago entre los términos complejidad y complicación. Es verdad. Voy a utilizar como ejemplo el reloj suizo que llevo. Si lo abrimos por detrás, el reloj es complicado, tiene ejes, resortes, etc. Pero no es complejo, porque un relojero puede colocar un eje, adelantarlo, atrasarlo. Complejo sería si al abrirlo el interior fuera líquido y hubiera que cambiar un eje. Sería como un cambio de estado. Y es que cuando algo se hace demasiado grande, demasiado denso, se generan lo que se llaman las propiedades emergentes. El cisne negro es un buen ejemplo de ello, aunque el término no me gusta demasiado, porque no es verdaderamente específico para la economía. Pero sí que puede introducirse en ciertos parámetros matemáticos para prever cuándo se producirá una crisis financiera. La gente piensa que eso no son más que invenciones, cuando en realidad hay unos sólidos fundamentos científicos detrás. Siguiendo con el ejemplo del reloj, su complicación es una expresión lineal. Si no funciona, tratamos de abrirlo por detrás para sustituir el eje que se ha estropeado. Y si al intentar arreglar esa pieza estropeamos otra, habrá que sustituir 2. Sí. Aunque si logramos hacerlo, el reloj podrá seguir funcionando normalmente. En cambio, si el reloj
fuera complejo, cualquier pequeño movimiento daría al traste con todo el sistema, como sucede con un pequeño copo de nieve que puede ser el responsable de una gran avalancha. Si ponemos este ejemplo es porque el sistema financiero es como una montaña que se eleva sobre varios billones de dólares en derivados encajados supuestamente de forma elegante y perfectamente cartesiana. Pero como acaba de decir usted, cuando estalla un problema, como en el 2008 y en otras crisis, los efectos son exponenciales y se desploma todo el sistema. Sobre todo si tenemos en cuenta lo grande que es, teniendo en cuenta el valor nocional bruto de los derivados, que es el que utilizo yo. Imaginemos que duplicamos los derivados que hay en el sistema y que le preguntamos a Jamie Dimon hasta qué punto esa duplicación incrementa el riesgo. Pues bien, Jamie Dimon nos dirá no demasiado, porque entre compras y ventas todo se acaba compensando y el riesgo sigue siendo el mismo. Ese es el argumento que se esgrime siempre. Efectivamente, pero carece del más mínimo sentido. Eso ni es ciencia ni es nada. Si le preguntamos a un ciudadano cualquiera qué pasa con el riesgo si se duplica el sistema, lo normal es que esa persona, por una cuestión de proporcionalidad lineal, conteste que el riesgo también se duplica. Pero al igual que Jamie Dimon, tampoco tendrá razón. Lo que verdaderamente sucede con el riesgo es que aumenta exponencialmente. Si se duplica el sistema, el riesgo puede multiplicarse por 5, por 10 o incluso por 100 según lo pronunciada que sea la curva de potencia. En la crisis del 2008 solo se oía que los bancos eran demasiado grandes para caer, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Que los 5 grandes bancos de Estados Unidos se han hecho más grandes todavía. Eso digo yo, funcionan como cárteles. Controlan un mayor porcentaje del total de activos bancarios, tienen muchos más derivados en sus cuentas, los bancos demasiado grandes para caer se han hecho más grandes aún y si tenemos en cuenta que el factor riesgo es exponencial, el riesgo real es inimaginable, por eso la próxima crisis será todavía peor. Evidentemente porque al haber muchos más derivados también hay muchos más fraudes y saben que pueden cometer todos esos fraudes tranquilamente. Porque si en su momento no metieron a Jamie Dimon en la cadena de presidiarios de la Torre de Londres, tampoco van a hacerlo ahora. ¿Cómo puede protegerse al ciudadano de a pie ante una situación así? Dividiendo a los bancos en entidades más pequeñas, prohibiendo la mayoría de los derivados y recuperando la ley Glass-Steagall. ¿Prohibiendo la mayoría de los derivados? Sí, porque su único objetivo es enriquecer a los banqueros en detrimento de los clientes que no llegan a entender estos productos y que encima tienen que ver cómo los bancos se anticipan a ellos. Sus amigos de Wall Street dirían que habla usted como Bernie Sanders. Mire, Stacy, yo tengo muchos amigos en Wall Street y de hecho uno de mis antiguos socios de Long Term Capital, Matt E. James, va a ser el próximo presidente de JP Morgan. En privado todos me dicen que tengo razón, pero en público nadie va a atreverse a poner en riesgo su carrera. No parece que vayan a reconocerlo. No, pero en las cenas, viajes y conversaciones privadas reconocen que tengo razón. Sé que tiene más soluciones, pero tenemos que hacer un alto en el camino. ¿Le importa que sigamos después de la pausa en este especial sobre soluciones veraniegas? Porque sé que a la gente le encanta esta estampa veraniega tan típica de Londres que tenemos detrás. Estupendo. No se pierdan la segunda parte de este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report con Jim Rickards. Bienvenidos de nuevo a este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report, en el que Jim Rickards presenta su libro El nuevo momento del oro, que está vendiéndose como rosquillas. Si no se lo han leído todavía, ¿a qué esperan? Nos acompaña también Stacy Herbert. Bienvenido de nuevo, Jim. Gracias, Max, es un placer. Stacy. Hablábamos de las soluciones a toda esa deuda, esos derivados y ese fraude que tenemos en el sistema, así como a la crisis que se nos avecina. Usted decía que la solución pasa por dividir a los bancos en entidades más pequeñas, prohibir ciertos derivados, y luego lo he interrumpido. La tercera medida es restaurar la ley Glass-Steagall. Con lo de dividir a los bancos no solo me refiero al tamaño, sino también a separar a los bancos comerciales de los bancos de inversión, que es precisamente lo que hace la ley Glass-Steagall, y que se prohíban los derivados. Con esas tres cosas tendríamos un sistema como el que tuvimos entre los años 30 y los años 90, que a pesar de haber tenido que enfrentarse a varias quiebras bancarias y algunas crisis nacionales, era un sistema estable, nada que ver con lo que pasó en la crisis del 2008. Las autoridades del Banco de Inglaterra y del gobierno británico y la casi seguro futura candidata de los demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton,
Aseguran que la recuperación de la ley Glass-Steagall es imposible. ¿Por qué dicen eso cuando está claro que no lo es? Porque están a sueldo de los bancos. La gente pensará que son invenciones mías, Stacy, pero todo lo que digo está basado en hechos reales. Mire, el Tesoro estadounidense me invitó a una reunión a puerta cerrada que se celebraba entre dos organismos de la institución creados por la ley Dodd-Frank, el Comité para la Supervisión de la Estabilidad Financiera y la Oficina de Investigación Financiera. Esta última destinada a poner las piezas en orden y a hacer los cálculos matemáticos y analíticos de los que estamos hablando ahora mismo. El caso es que durante mi intervención, en la que fueron muy amables conmigo en todo momento, hice un alto en mi exposición y le dije a un alto cargo del Tesoro: ¿sabe una cosa? No me da envidia su trabajo, porque los bancos son los dueños de este lugar. Pensé que saltaría de la silla y me reprendería a gritos por lo que había dicho, pero no. Me miró y me dijo: tiene usted razón, no podemos hacer nada. Y cuando se trata de gestionar el riesgo, le pasamos la pelota a la Reserva Federal, que es lo más aterrador que he oído decir nunca, porque la Reserva Federal no sabe lo que hace. Y si el Tesoro, que supuestamente es el encargado de gestionar el riesgo, no lo gestiona, entonces es que el Tesoro tampoco tiene ni idea de lo que hace. Vamos a hablar de... ¿No fue el senador Durbin el que dijo aquello de que los bancos son los dueños de este lugar cuando se aprobó el programa de compra de activos problemáticos? Pues si fue él, tenía razón. Yo también lo dije, y el alto cargo del Tesoro lo reconoció en privado. Vamos a hablar de los derivados y el riesgo en términos de física cuántica y de la separación entre masa y energía, que fue lo que dio lugar al desarrollo de la bomba atómica, de las armas nucleares. Efectivamente. Con la ecuación E igual a mc², la fórmula que se utiliza para calcular la volatilidad del precio de las opciones, desarrollada al inicio de la era de los derivados, separó el riesgo de la recompensa, de forma que ahora se puede operar con el riesgo por separado, extrayendo la recompensa y trasladando el riesgo al dominio público. Bueno, eso plantea un par de problemas. Usted se refiere a la fórmula Black-Scholes, que es la que establece el precio de las opciones. Pues bien, todos los derivados, por muy sofisticados que parezcan, son en realidad opciones. Y si a una opción de compra le añadimos una opción de venta, lo que tenemos es un futuro. O eso al menos es lo que establece la fórmula Black-Scholes. Mire, yo compartí oficina durante 6 años con Myron Scholes, un hombre muy amable y generoso con su tiempo, que los días de poco trabajo venía a mi despacho y me daba una clase privada de 2 horas para explicarme la fórmula. Pues bien, voy a explicarles por qué la fórmula está mal. En primer lugar, porque se basa en la existencia de un interés libre de riesgo, que establece que los bonos del Tesoro a corto plazo no tienen riesgo alguno, cuando eso no es así. Y si no, que se lo pregunten a las agencias de calificación. Y en segundo lugar, la fórmula también da por hecho que el futuro imita el pasado, es decir, que el pasado puede ayudarnos a extrapolar lo que sucederá en el futuro, algo que tampoco es correcto. Luego hay toda una serie de cálculos complejos que permiten establecer el precio de las opciones. Pero si ya partimos de 3 premisas falsas, la fórmula no puede estar bien. El riesgo no se distribuye de forma normal, sino conforme a una ley potencial. El futuro no tiene por qué imitar al pasado, porque la ley potencial no se aplica a esos acontecimientos extremos. Y no existe el interés libre de riesgo. Por tanto, la fórmula de Black-Scholes se cae por su propio peso. Lo que pasa es que los bancos se aprovechan de que los clientes no lo entienden para poner el precio que más conviene a las entidades y estafarlos. Gran parte de la culpa la tiene Greenspan, que decía lo siguiente: dado que los derivados aglutinan una serie de riesgos, riesgo crediticio, riesgo operativo, riesgo asociado a las divisas, riesgo asociado a las tasas de interés, ¿no estaría bien dividirlos en pedazos y venderles los trozos a las personas mejor preparadas para afrontar el riesgo a un precio menor por ser los mejor preparados? Así tendríamos un sistema más eficaz. Ese ha sido siempre el argumento a favor de los derivados. El problema es que pasa por alto una cosa. Si la cantidad de derivados fuera igual a la cantidad de instrumentos, el argumento podría valer. Lo que pasa es que por cada instrumento de $1 puede haber hasta 20 derivados, que fue precisamente lo que no se tuvo en cuenta durante la crisis hipotecaria, en la que había préstamos basura por valor de $1 billón. Aunque sabían que la tasa de incumplimiento suele ser de un 5% como mucho, para curarse en salud decidieron establecer una del 20%. Lo que equivalía a $200.000 millones en pérdidas, una cantidad que al ser inferior a la que se perdió en la crisis de ahorros y préstamos, hacía que todo el mundo estuviera tranquilo y relajado. Lo que pasaron por alto fue que además de ese billón en hipotecas, había 6 billones en derivados. Sí,
lo que generó unas pérdidas de 1,2 billones de dólares, una cifra suficiente como para que el sistema se viniera abajo. La idea de Greenspan de que si existe una relación de 1 a 1 entre el valor nocional de los derivados y los instrumentos subyacentes, el sistema es mejor, parte de una premisa falsa, puesto que esa proporción es de 10 a 1, lo cual lo desestabiliza todo. Ya que hablamos de soluciones veraniegas y dejamos de lado sus vaticinios de que se nos avecina una gran crisis, ¿qué pueden hacer los particulares a nivel individual? ¿Quizá crear una norma privada del oro? ¿Les ayudaría en caso de que estalle esa crisis? Buena pregunta, Stacey. La solución que propongo yo es dividir a los bancos en entidades más pequeñas, recuperar la ley Glass-Steagall y prohibir los derivados. El problema es que las probabilidades de que eso se lleve a término son cero, lo que significa que estamos abocados a una catástrofe financiera ante la que tenemos que protegernos. Por tanto, la solución veraniega que propongo yo es comprar oro, aunque sin volvernos locos. Tener un 10% de nuestros activos invertidos en oro de forma que, cuando el sistema se venga abajo, que ciertamente lo hará, por un lado podremos perder algo, pero por el otro tendremos nuestra riqueza bien protegida gracias al oro. Creo que el 46% de los estadounidenses tiene menos de $400 ahorrados. ¿A qué puede acogerse esa gente? ¿Quizá acudir a inteligencia estratégica, su boletín de noticias? ¿Cómo puede informarse? Gracias por hacer mención a mi boletín de noticias mensual, Strategic Intelligence. Uno de los piropos que más me agradan es cuando la gente me dice, más que sus consejos, Jim, lo que verdaderamente nos gusta de usted es cómo escribe, cómo explica las cosas y arroja luz sobre cuestiones de las que no habla nadie más. Por eso me hace feliz que la gente aprenda gracias a mí. Si los ciudadanos se forman bien, a lo mejor eso no les da dinero, pero lo que sí sabrán es a quién ahorcar en la Torre de Londres. Sí, eso es. En las cuestiones financieras, lo mejor es que la gente se automedique. Los médicos no quieren que sus pacientes se enfermen y los abogados no quieren que sus defendidos vayan a la cárcel. Pero los agentes de bolsa sí que quieren quitarles el dinero a sus clientes. No actúan en beneficio de sus intereses. Por eso es mejor que seamos autodidactas. Antes de este gran libro, que pronto se convertirá en todo un clásico, usted escribió Guerras de divisas y la muerte del dinero. Pues bien, ya que hablamos de guerras de divisas, Arabia Saudita ha amenazado con vender 750.000 millones de dólares en activos estadounidenses. ¿De qué va todo esto? Eso sí que parece una guerra de divisas. Bueno, más que una guerra de divisas sería una guerra financiera, aunque ambas se parecen. Esa actitud de Arabia Saudita responde a la intención de Estados Unidos de... Bueno, de hecho, ya se está tramitando una ley en el Congreso que ya se habrá aprobado para cuando se emita este programa. Sí, ya veremos en qué acaba todo, porque esta ley lo que hace es desclasificar 28 páginas del informe que elaboró la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11 de septiembre. Y a nadie debería sorprenderle si el informe llega a la conclusión de que la familia real de Arabia Saudita financió a Al-Qaeda, la responsable de los atentados. Pero, ¿esa venta de activos por valor de 750.000 millones tendría algún impacto? ¿Y cuál sería? No pueden hacerlo por la misma razón que China. Nadie puede vender bonos del Tesoro estadounidense. Si quisieran hacer daño, ¿no podrían plantearse comprar 750.000 millones en oro? El problema de vender esos bonos del Tesoro estadounidense, Max, es que Estados Unidos, a través del Tesoro y la Reserva Federal, controla el sistema de pago. Podrían negar el pago, ¿no? Claro, podrían tramitar el pago de los demás bonos del Tesoro, pero no de esos 750.000 millones en bonos. Y así se perdería todo el sistema SWIFT. Sí. Sería como un cajero automático con $1 billón dentro. Espere, que saco más. Bueno, así perdió 100 millones Bangladesh. En fin, poniéndonos serios, a Estados Unidos se le da muy bien congelar e incautar activos sin pedirle permiso a nadie. Por lo que cualquier país que tratara de utilizar los bonos del Tesoro de forma perniciosa vería cómo le congelan las cuentas, por lo que no podría hacerlo. Pero también se ha dicho que en el 2015 Arabia Saudita vendió 138.000 millones de dólares en activos y bonos del Tesoro porque su PBI había caído un 10%. Lo que pasa es que por culpa de la flexibilización cuantitativa encontraron un montón de compradores, por lo que no sacaron prácticamente nada. Bueno, volviendo al tema de los bancos, los banqueros no han ido a la cárcel, sus entidades no han cerrado y no solo no han perdido sus trabajos absurdos, sino que además se llevan 20 millones al año. De lo que no se dan cuenta es de que trabajan para el gobierno, porque cuando ningún inversor extranjero quiera comprar bonos del Tesoro y el balance general de la Reserva Federal ya no dé para más, los bancos se convertirán en los compradores de último recurso. En los años 50 los bancos eran muy conservadores, concedían pocos préstamos y compraban muchos bonos del Tesoro. De hecho, los bonos del Tesoro representaban en torno al 50% de los activos bancarios. En cambio, actualmente ese porcentaje ha caído por debajo del 10%.
10%, dejando mucho espacio en sus balances generales para la compra de bonos del Tesoro. China obliga a sus bancos a comprar bonos del Tesoro, ¿verdad? Sí, siempre habrá quien compre bonos del Tesoro, y si no, ahí estará el propio Tesoro y la Reserva Federal para obligar a los bancos a comprarlos. Por tanto, no tiene mucho sentido vender bonos del Tesoro, en primer lugar porque Estados Unidos congelaría las cuentas del país en cuestión, y en segundo porque aunque se pretenda venderlos poco a poco, los comprarían los bancos estadounidenses. Así pues, no creo que se desate el pánico en este mercado, sino más bien en el mercado del dólar. Pero hay abierto un proceso de desdolarización. Sí. Por todo el mundo. Rusia tiene previsto que el petróleo cotice en otra divisa distinta al dólar. Sí, tiene su propio mecanismo de precios. Ya lo intentaron en su día Saddam Hussein y Gaddafi, aunque no les fue demasiado Ellos bien. no tenían misiles nucleares, Rusia sí, e Irán trabaja en ello. Pero eso demuestra que el proceso de desdolarización sigue adelante, ¿no le parece? Desde luego, existe un eje emergente del oro formado por China, Rusia e Irán. El eje del oro. El eje del oro. Suena bien. Un término nuevo. Podría ser el título de Ya su hablo de próximo ello en libro. el nuevo momento del oro. Mire, oficialmente en todo el mundo solo hay unas 35.000 toneladas de oro. Pues bien, en los últimos 7 años, China ha comprado entre 3.000 y 4.000 toneladas. No se sabe la cifra exacta. Rusia otras 1.000. E Irán ha hecho lo propio. No se sabe exactamente cuánto, pero sabemos que es bastante. De hecho, dicen que el vuelo más peligroso del mundo es el que va de Dubái a Teherán, porque el contrabando de oro hace que el avión atraviese una lluvia de lingotes. Gran parte de ese oro proviene de Turquía, donde el Tesoro de Estados Unidos ha tenido que cerrar el comercio del oro, circunstancia que ha aprovechado Irán para hacerse con él, lo que demuestra su intención de querer abandonar la hegemonía del dólar y salir de su sistema de pago, en el que Estados Unidos actúa de forma absolutamente despiadada a la hora de congelar las cuentas. La gente piensa que se puede abandonar fácilmente el sistema del dólar, pero eso no es así, porque Estados Unidos tiene plena potestad para cerrar las cuentas. Todos los estadounidenses lo sabemos, sobre todo los que vivimos en el extranjero. Sí. Qué interesante eso del eje del oro. Seguro que cada vez se oye más a medida que vaya avanzando el verano, Stacy. En fin, tenemos que irnos. La gente tiene que saber que basta con comprar una fracción, una décima parte de una onza. No hace falta ser rico e invertir $1.300 en una onza entera. Cierto, se puede comprar una barra de 1 gramo a un vendedor reputado por unos $50. Sí. Seguiremos por la senda dorada de los ladrillos amarillos. En fin, gracias, Jim. Gracias, Max. Gracias, Stacy. Muy bien, esto es todo por hoy en este especial de soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Jim Rickards, autor de El nuevo momento del oro y del boletín de noticias Strategic Intelligence, que pueden encontrar en agorafinancial.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.